Buenas tardes, bendiciones. Vamos a leer el Salmo 16, un Mictán de David. Protégeme, oh Elohim, pues en ti me refugio. Yo dije a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para ti, para mí. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. A Jehová he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Si alguien quiere compartir también la lectura de este salmo, algún versículo, bienvenidos, buenas noches con todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Bendiciones. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Amén. ¿Alguien más? Buenas noches, Pastor Marquito. Bendiciones, Marcela. Qué gusto. Buenas noches. Gracias por todo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovida. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Amén. Amén. Buenas noches, Pastor Marquito. Bendiciones, Carmita. Buenas noches. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches. Me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Amén. ¿Alguien más? Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Amén. Amén. ¿Alguien más? Marquito, buenas noches, ¿cómo está? Nati, bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Amén. 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 Y Padre, bendito seas por el Espíritu de Dios, la promesa con la que nos dejaste y diste valor, Señor, no solo a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros somos para ti, sino diste valor a lo que nosotros atesoramos, Padre, ese Santo Espíritu, porque Él siempre será el que nos guía hacia toda verdad, el que nos reconforta, el que nos ha tocado, el que nos ha dado la mejor de las suertes, la mejor de las porciones de la herencia y sabernos un lugar a ti, un lugar en ti. Bendito sea, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que a través de la casa del Dabar edifican, Señor, ese santuario, esa casa, Padre, de donde siempre saldrá la sanidad, de esas aguas, Padre, que a un lado y al otro lado siempre traen esa unidad que es, Señor, la de tu Espíritu.
Bendecimos, Dios de los cielos, a cada una de las cosas que tú haces, porque Señor, no es lo que nuestro corazón y nuestros oídos hoy escuchan, ni lo que nuestro corazón se es guiado, sino siempre será lo que tú, Señor, llevas hacia adelante. Y bendecimos porque ese sonido cada vez más fuerte, Padre, es el que nos permite que de ese espíritu, de ese nuevo nacimiento, de esa guía, Señor, que tú nos das, también podamos ver, Señor, todo lo que va quedando hacia atrás y, Señor, va transformando nuestro caminar. Porque, Padre, llevamos unas buenas nuevas de salvación, de santidad, porque llevamos un espíritu, Señor, que sigue llevándonos un testimonio. Pues, Padre, ese testimonio sea siempre lo que en el nombre de Cristo Jesús guardamos, atesoramos y compartimos. Que tú, Señor, viniste a hacernos uno, que tu Espíritu, Dios de los cielos, es el que nos saca, el que nos lleva, Señor, el que nos guía hacia toda verdad, y que ese Espíritu nos lleva siempre al cuerpo, ese cuerpo de unidad que es el cuerpo de Cristo, Señor, que es el cuerpo, Señor, de tus hijos y de tus hijas, y que esa, Señor, siga siendo la alternativa en medio de estos tiempos, una alternativa de sanidad, una alternativa de fruto, una alternativa de primogenitura y una alternativa de salir, de caminar, Padre, para transformar nuestra tienda, para transformar nuestro entorno y para hacer, Señor, de estos 40 días lo que, Señor, tu Espíritu hace en cada uno de nosotros. Pues, Padre, darnos una ley, darnos una palabra viva y hacer, Señor, de nuestra vida esa Torah, esa palabra viva que se va compartiendo a través de lo que tus enseñanzas, a través de lo que tu vida, Señor, va haciendo. Bendito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hoy también nos permite reunirnos, llevar una voz, la voz de su teruá, la voz de su aclamación, la voz de su victoria, pero también conocer la voz de su heredad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos a tus hijos, a tus hijas, que Señor, esa voz que tú nos has dado, nos ha permitido profetizar, pero con testimonio, y nos ha permitido dar un testimonio, pero un testimonio, Señor, de heredad. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches con todos. Estamos compartiendo Amén. lo que es el Yobel y el sonido del Yobel. Y este sonido que estaba guardado, o mejor dicho, ese sonido que es el que realmente da sonido a todas las demás cosas que el Espíritu hace, pues es el sonido del jubileo, que desde hace una semana nosotros hemos estado señalándolo, y que, como lo decíamos la semana anterior, es importante preguntarse a la luz del jubileo, ¿por qué el jubileo? Se necesita darle el sonido correcto, y el jubileo, ¿qué es lo que representa? Entonces, el jubileo no solo representa los 50 años, sino el jubileo representa los 50 días del Espíritu. Pero lo interesante que la primera vez que suena este jubileo, pues este jubileo debió haber continuado. Entonces, el día de Pentecostés también, ¿cómo sabemos lo que el jubileo hace? Entonces, esa es la pregunta, que por qué nosotros afirmamos y hemos estado repasando, hemos estado mirando toda esta semana este sonido del jubileo, y ahora es cuando nuevamente lo vamos a tomar ya directamente como tal, el sonido del jubileo. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Con qué se lo relaciona? Es justamente por el libro de el libro de Levítico. El libro de Levítico, ahí nos habla claramente del jubileo. Levítico 25, desde el verso 8. Dice: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero. El 10º día del mes, del 7º mes, el día de la expiación, tocaréis el cuerno del carnero. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad. Y proclamaréis libertad.
en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posición y cada uno de vosotros volverá a, a, a su familia, digámoslo así, volverá a su casa. Entonces, ¿qué es el sonido del jubileo? El sonido del jubileo aparentemente es el sonido de los 50 años, pero lo que la Biblia, lo que está diciendo, el sonido del jubileo es el sonido del Espíritu. Es decir, en el día 50 hay un sonido de jubileo. Entonces, por eso ese es el factor ahí un poco contradictorio que hace sonando un sonido de 50 años en el día de Pentecostés. Entonces, por eso usted no va a encontrar en las versiones, pero ese sonido existe, el sonido del jubileo. Entonces, ¿qué es el sonido del jubileo? El sonido del jubileo es un sonido del espíritu. ¿Qué dice ese sonido del espíritu? El sonido del espíritu dice volver. ¿A dónde? Volver a la posición. ¿Qué es la posición? Entonces, tres cosas importantes. Volver a la posición, uno. Segundo, volver a la heredad. Y tercero, volver al espíritu, volver a la tienda. Así que por eso es lo importante de este sonido, porque este sonido no es que se quedó, sino que este sonido fue el que se manifestó, incluso en tiempos de Deuteronomio. Entonces, cuando Moisés sube los 40 días, ¿qué hace? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Que cada uno debe volver a su tienda. Entonces, ¿por qué le dice que cada uno debe volver a su tienda? Vámonos al libro. Libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 5. Cinco 28. Desde el 5:25 vamos a ver la historia del Pentecostés, la historia del Espíritu. Dice, desde el 24, a ver, vamos a ver. Aconteció desde el 23. Aconteció que cuando oíste la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercaste a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. ¿Mm? Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Hubo fuego, hubo lenguas de fuego y hubo sonidos. Pero para todos ellos, claro, en ellos no tenían conocimiento de un sonido, de todos estos sonidos, o estos sonidos eran muy familiares a ellos. Pero aquí usted ve que aparentemente se han olvidado del sonido del Yobel, del sonido del jubileo. Dice, ¿por qué hombre hay que haya oído la voz de Dios, del Dios vivo, hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que Jehová nuestro Dios dice. Entonces dinos lo que Jehová
nuestro Dios, lo que Jehová, nuestro Dios te diga, y escucharemos y lo haremos. Y Jehová oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablaste, y Jehová me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, han hecho bien en todo lo que han dicho. Entonces, Dios dice que lo que ellos han manifestado, lo que han expresado, el sonido de Dios y el sonido de ellos, pues el sonido de ellos todavía no ha captado el sonido del jubileo, pero Dios sí ha captado el sonido de ellos. Entonces dice, el jubileo versus al sonido, mi jubileo frente al sonido de ellos, ¿en qué se está transformando el jubileo? Se está transformando en alejamiento, así que está bien, les dice. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Sí, Y el Deuteronomio 5:30, ¿qué les dice el Deuteronomio 5:30? Ve y diles, ¿qué les dijo? ¿Por qué les dice eso? Entonces, aquí, ¿qué les dice? Esa es la única orden que les da. Ve y diles, volved a vuestras tiendas. Pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos, los decretos que les enseñarás a fin de que cumplan la tierra que les doy en posesión. ¿De qué está hablando entonces Dios? Y cuidad de hacer tal como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a derecha ni a izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis días en la tierra que vais a poseer. Entonces, lo que Dios está hablando está hablando de una posición, está hablando de una territorialidad y está hablando de un volver. Entonces, mire, les dice, vayan a su posición, ven que te voy a enseñar cómo llevar a cabo, cómo tomar esa posición. Y ten cuidado, dice, porque tu problema es que no sabes distinguir la diestra y la siniestra. Entonces, ¿qué sonido les está dando ahí? El mismo sonido que nosotros mencionábamos antes. El de Levítico 25:10. ¿Qué sonido? Será, escuche, será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posición y cada uno de vosotros volverá a su familia. Entonces, ¿qué dice el sonido del jubileo? El sonido del jubileo dice, vayan, es tiempo de volver a la posición, es tiempo de volver al lugar, es tiempo de volver a la heredad, es tiempo de volver a la libertad, es tiempo de liberarse, es tiempo de libertad, es tiempo de heredad, es tiempo de tienda, es tiempo de territorialidad, es tiempo de jubileo. Eso es lo que dice. Entonces, vuelvan a su tienda, es un sonido de jubileo. Ven acá, te voy a dar un sonido de jubileo. Ellos no tienen un sonido de jubileo. Mi sonido de jubileo en ellos se está transformando en que, por el contrario, en lugar de volver ellos a la territorialidad, ¿a dónde ellos estaban volviendo? Entonces, por eso Dios le dice, sí, necesita aquí, si el sonido de ellos es fuerte en relación a mi sonido de jubileo y se mezcla, porque el sonido de ellos, mi sonido de jubileo, ¿en qué producen en ellos? Ellos están llenos de ruidos. Y el momento que les doy esos sonidos, se muestra todos los territorios que ellos tienen. Entonces, por eso, mire, sonido de jubileo es sonido de territorialidad. Y el sonido de jubileo y el sonido de territorialidad dice, vuelvan a su territorialidad. Entonces, sonido de jubileo, volver a su territorialidad. Pero para volver a su territorialidad, el momento que les muestra las territorialidades, el momento que Dios les muestra su territorialidad, ¿cómo es la territorialidad de Dios?
Entonces le muestra una territorialidad de acercamiento, les muestra una territorialidad de ser nativos, les muestra una territorialidad de posición. ¿Qué más? Les muestra una territorialidad de... Les muestra una territorialidad de edificación, de producción, de construcción. Sobre sobre todas las cosas, les muestra una territorialidad de preparación. Es decir, la territorialidad que Dios ha preparado, esa les muestra a ellos. ¿Sí? Pero al mostrarle eso, ¿qué pasa? Saltan las territorialidades de ellos. ¿Sí? Más o menos como pasó en Pentecostés. Al mostrarle la territorialidad, ¿qué le estaba diciendo entonces en tiempo, cuando se presentó el Pentecostés? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sí? Les estoy mostrando mi territorialidad, porque desde hoy en adelante, desde el día de Pentecostés, ¿ustedes qué tienen que ser? Van a ser mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el resto del mundo. Pero mientras ustedes van viendo eso, les voy a mostrar la territorialidad que tienen. Entonces, ¿qué territorialidades tienen? Tienen un montón de territorialidades que en lugar de acercarse a la territorialidad correcta, les alejan de la territorialidad correcta. Entonces, hasta aquí, ¿qué se necesita con la voz del jubileo? La voz del jubileo, al decirles vuelvan a la tienda, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué hicieron ellos? ¿A dónde volvieron? ¿Qué les dejó exactamente? ¿Qué les dejó al decirles, ve y diles, volved a vuestras tiendas? ¿Qué les dejó? ¿Qué les dejó? Él iba 40 días, más o menos lo que los 40 días que nosotros tenemos. ¿Desde qué posición? Desde la posición de ellos y desde la posición de Moisés. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna. Ambos tenían el espíritu. Moisés arriba, ¿qué tenía que hacer? ¿Aprender a qué? A aprender el sonido del jubileo para traer el sonido del jubileo a ellos. El sonido en sus tiendas, ¿cuál tenía que ser? Lo mismo. ¿Qué tenían ellos? El mismo jubileo. ¿Y qué tenían que hacer? Aprender a darle sonido al sonido del jubileo. ¿Y cuál es el sonido del jubileo? ¿A qué suena el sonido del jubileo? A posición. ¿Sí? Dicho esto, entonces, ¿qué ha pasado con el sonido de jubileo en una semana? Pues ha movido las posiciones. Mueve las posiciones. ¿Qué tiene que pasar con el sonido del jubileo? ¿Cuánto dura el sonido del jubileo? El sonido del jubileo dura desde hasta. ¿Desde cuándo? Desde Pentecostés. Ahí hay sonido de jubileo. ¿Hasta cuándo? Hasta después. ¿Hasta después de qué? Hasta después de tomar posición. ¿Posición de qué? Posición de su posición. Y si sabe tomar posición, entonces ¿cuánto más le va a durar? Le va a durar hasta 50 años. Y en los 50 años, ¿qué le va a sonar? Lo mismo. ¿Qué sonido va a sonar? El sonido de la posición. Entonces la tierra, ¿qué le va a decir? ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición que tienes? Pero, obviamente, si nosotros vamos a lo que pasó en esta tienda, ¿cuál es la posición? ¿Qué posición tenían ahí? ¿Verdad? Así que... De hijos, Maquita. eh, Así que mire, la posición, el momento que ellos vuelven a las tiendas, ¿se da cuenta? El momento que vuelven a sus tiendas, ellos vuelven como hijos o ellos vuelven con el sonido del jubileo. Pero, ¿a qué les suena a sus tiendas? ¿Les suena a jubileo? No les suena a jubileo, ¿les sigue sonando a qué? ¿Les sigue sonando? Buenas noches, Marquito. A muerte, porque ellos percibían el relacionarse con Dios como muerte y lo veían como muerto también. Exacto, exactamente. Vuelven a una tienda muerta.
¿Qué más? Vuelven a su enfermedad, vuelven a sus cabezas caídas, vuelven a sus murmuraciones, vuelven a sus abandonos, vuelven a sus tristezas y mientras Moisés está 40 días arriba, ellos 40 días en dónde estaban transitando. Abandonaron la posición que Aband debían tener. Entonces, ¿qué abandonaron? Entonces, no abandonaron la posición, abandonaron el sonido del Yobel, el sonido de la posición, El sonido del jubileo. el sonido del jubileo, es el sonido que le dice, vuelva, vuelva a Dios, vuelva a la posición, vuelva al Espíritu de Dios. Y mientras usted más vuelve, se le presentan un montón de naciones. ¿Cuántas naciones se les presentaron a ellos? Empezando desde la muerte, como dice eso. Otra, en lugar de acercamiento, ¿había acercamiento o alejamiento? Alejamiento. Entonces el sonido de Yobel le está diciendo te está acercando y el sonido de ellos en cambio es un sonido de alejamiento. Entonces, ¿en dónde nosotros encontramos el sonido de Yobel? Vamos a Jeremías. Otra cosa importante, entonces, Jeremías, o perdón, Ezequiel. Perdón, a ver. Ezequiel, este es el sonido correcto. Vamos primero al de Jeremías. Jeremías capítulo 17. 17, 7 y 8. Dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es en el Señor. ¿Ya? ¿Qué es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar? Bendito el hombre que confía en el Señor, que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová. ¿Usted confía en Jehová? Saber quién es mi padre, de dónde vengo, cuáles son mis raíces, el sonido de jubileo, mi posición correcta ante la mesa, los sonidos del espíritu dentro de mí. Entonces, por eso es que mire, aquí van las dos cosas. La confianza en el Señor no solamente es la confianza de intencionalidad, sino la confianza del árbol. Esa es la confianza del árbol. 17:8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Entonces, ¿en dónde está el jubileo? En el espíritu, en la vida. Entonces, primera cosa, claro que sí. Pero aquí, esta parte es la que yo necesito versiones. Dice, será como árbol plantado junto al agua. Así que tenemos aquí dos cosas. Tenemos la posición del árbol y tenemos la posición y la territorialidad del árbol. ¿Cuál es la posición y la territorialidad del árbol? Dos cosas, posición y territorialidad. Tiene que ver con dos fuentes, uno la tierra y el otro el agua. Entonces, ¿en qué tierra está plantado este árbol? ¿Está plantado en una tierra? La de la dama. En la de la dama. Está plantado en una la tierra. heredad. Está plantado en una heredad, exactamente. Entonces, por eso les dice, mire, su tierra. Así que en el caso de la primera vez, el jubileo, ¿en dónde está? Si ellos estaban en el desierto. Entonces, el desierto en el que ellos vivían estaba
estaba como parte de su transitoriedad, pero ellos llevaban un moed, ellos llevaban una tienda. Entonces, y esa tienda lo que hacía era darle sonido, lo que hacía esa tienda era levantarle la cabeza, lo que hacía esa tienda era darles una acampar de Dios. Es decir, lo que Dios estaba dándoles también era ya una parte de su territorialidad. Y la otra está en el agua, dice, extiende sus raíces junto a la corriente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora, si nosotros nos ponemos a graficar, dice, un árbol plantado junto al agua. Perfecto, ¿ya? Y ahora la otra parte. Extiende sus raíces junto a la corriente. ¿Cómo usted grafica eso? Que sus raíces se vayan a la corriente. Que estén junto a la corriente. Entonces parece ser que estas aguas... Naturalmente difícil, Marquito. Naturalmente difícil. Perfecto. ¿O alguien tiene alguna otra versión? Naturalmente difícil. Entonces, exactamente. Hemos recitado un montón de veces este versículo, pero ahora veamos que hay alguna versión que tiene algo diferente. Yo tengo así. Primero, árbol plantado junto al agua, pero sus raíces, ¿hacia dónde se extienden? Entonces, ¿hacia dónde se extienden? Versiones, por favor. No, yo también tengo, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Junto a la corriente echará sus raíces. Raíces y corriente. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra versión? Marquito, buenas noches con todo. Peticiones que... Voy a buscar, gracias Marquito, igualmente. Voy a buscar ahorita, si me espera un momento, por favor. Ya, y si alguien tiene una versión diferente. Luego yo le digo, sí, porque voy a buscar ahorita, estoy abriendo las Biblias, ¿sí? Me espero un momentito o alguien más si tiene, ¿sí? Ya. Bueno, mientras Ketty busca, lo que le estamos mencionando es que tenemos esta versión que es parecida, pero si hay alguna versión que rompa este molde, digamos, porque aquí mismo ya está roto, las raíces y las corrientes del agua. Marquito, yo tengo es como árbol plantado a las orillas del agua que a la orilla de la corriente echa sus raíces. Pero a la orilla de la corriente echa sus raíces, ¿se da cuenta? ¿Cómo lo grafica usted? Pero es que nuevamente no está loco ese asunto. ¿Cómo lo grafica usted eso? Las raíces y la corriente de aguas. Raíces y corriente, y corriente, y corriente. Pero Marquito, pasa que, o sea, es complicado porque, o sea, la raíz llegaría hasta un punto, pero meterse en el agua difícilmente. Y meterse a la corriente difícilmente. Exactamente. Marquito, yo tengo en el 8, será como árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor. Igual. Conserva su follaje verde el año de sequía, no se inquieta y no deja de dar fruto. Igual. Entonces, mire, si el árbol está junto a las aguas, las corrientes, las raíces, ¿junto a qué deben estar? Si el árbol está junto a las aguas, junto a la tierra, las raíces, ¿junto a qué deben estar? A las fuentes. Entonces, por eso es importante, porque aquí está hablando de dos cosas. Está hablando del jubileo, del Yobel, y está hablando de las raíces. Es decir, las raíces, el momento que le está diciendo vuelvan a su heredad, el momento que le está diciendo vuelva a su jubileo, le está diciendo, hey, esto es un asunto de raíces, porque las raíces, ¿sí? Tienen que ser
trasplantadas, tienen que ser sacadas y tienen que ser llevadas ¿hacia dónde? Las raíces tienen que ser llevadas al jubileo. Pero ahí hay dos raíces, pues. Las raíces de amargura y las raíces de la vid verdadera. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el jubileo? Entonces, el jubileo, ¿cómo trabaja el jubileo? El jubileo no trabaja en el sentido de que te voy a dar una heredad solamente, sino el jubileo está trabajando en el sentido de, oye, tu posición, oye, es tu jubileo, oye, es tu acercamiento, pero oye, es un problema, esto es un problema de raíces. ¿Sí? Entonces, el jubileo, las raíces de ellos, ¿qué decían? ¿Cuál era el jubileo de ellos? El jubileo de ellos, ¿cuál era? ¿Cuál era? Verá, el jubileo de Dios dice, vengan raíces. Mi jubileo para las raíces, mi jubileo para ustedes es la vid verdadera. Mi jubileo para ustedes es acercarse a mi espíritu. Mi jubileo es a la tienda, mi jubileo es a la vida, mi jubileo es al paso hacia adelante, mi jubileo es al posicionamiento y a la heredad. ¿Sí? Pero ellos, ¿qué entendían? Ellos no entendían eso. Ellos tenían sonidos viejos. Sus raíces, ¿qué decían? Sus raíces decían, miedo, muerte, terror. Vámonos a la amargura. Las raíces estaban acostumbradas a la amargura. Entonces necesitaron 40 días para que Moisés hacia arriba, ¿qué tenga que hacer Moisés arriba? Tenga que también él recibir el jubileo, ¿sí? Él también extender, él también salir de sus raíces viejas, de su amargura y darle sonido a sus raíces. Entonces, nuestras raíces, ¿a qué suenan? Nuestras raíces suenan a amargura o nuestras raíces suenan a jubileo. Pero si nosotros apagamos el sonido del jubileo, desconocemos del sonido del jubileo o no le damos la continuidad al sonido del jubileo, ¿qué va a ser más fuerte? El sonido de la amargura. Y la amargura, las raíces de amargura, ¿dónde le van a llevar? Al desierto. A las aguas de la amargura. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo está ese jubileo? Y las del jubileo, perdón, Marquito, nos llevan a nuestra posición. Es la que da territorialidad. Exactamente. Entonces, por eso, mire, la posición, el posicionamiento transforma la territorialidad. De lo contrario, ¿qué va a ser la territorialidad? La territorialidad le va a mostrar toda la cantidad de raíces de amargura que usted, ¿qué tiene que hacer? Darles la voz de jubileo. Pero para darle la voz de jubileo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confiar en el Señor. Para confiar en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser trasplantado y plantado. Entonces, tiene que haber un Shema. Y el Shema tiene que llevarle ¿a dónde? A la vid verdadera y a la posición. ¿Y cuál es la posición? La posición es la voz del jubileo. Y con la voz del jubileo, ¿qué se garantiza usted? El posicionamiento. ¿Qué más se garantiza? Mi paso. ¿Qué más se garantiza? Su tienda. Entonces, el rato que Dios les dice, vayan a su tienda durante 40 días, ¿qué les dejó Dios? ¿Qué les dejó? Mire, vamos a Deuteronomio. Déjeme ver si lo encuentro. Mientras, entonces, ¿cómo sabemos que les dejó? Déjeme ver. ¿Qué quería ver yo? Heredad.
A ver, entonces, mientras Moisés subió los 40 días, ellos se quedaron con la orden o con el jubileo de ir al, eh, de ir a la tienda. Pero ¿qué les dejó Dios? ¿Recuerda alguien? A ver. ¿Recuerda alguien qué pasó? ¿Recuerda alguien qué pasó después de que bajaron del monte, ¿no es cierto? Ellos hicieron el becerro de oro. ¿En dónde terminó el becerro de oro? Terminó hecho polvo. Y de haber hecho polvo, ¿en dónde? ¿Qué hizo con el polvo? ¿Qué hizo con el polvo Moisés? Le puso en agua y luego le va a tomarse. Exacto. ¿Y en qué agua les puso, Rocío? En las aguas de contienda, me supongo. No, del río, Marquito. Había exactamente. Eso es lo que le quiero decir. Después de los 40 días, recién ese rato se da cuenta Moisés de que hay un torrente ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una corriente, ¿verdad? Entonces, esa corriente, ¿qué era esa corriente? No les dejó Dios solos. Entonces, por eso lo mismo que les dejó una corriente, les dejó un jubileo. Y ese jubileo, por eso es importante, ese jubileo, ¿qué les decía todos los días de ese jubileo? Les decía que yo soy, al igual que les estoy trasplantando, yo soy la porción, yo soy el jubileo. Y les sonaba todos los días, porque ellos durante 40 días no tuvieron necesidad de agua. ¿Por qué? Porque desde la roca y no solo salió agua ese momento, sino siguió saliendo agua. ¿Por qué? Porque la heredad, el sonido de la heredad, es el sonido de jubileo, es el sonido de la posición, pero también es el sonido de la corriente. Entonces se cumplió lo que está escrito de este versículo, que las raíces, ¿qué tenían que hacer las raíces? Acercarse a esas aguas, pero en lugar de acercarse a esas aguas, ¿qué es lo que se acercaban ellos? ¿Qué acercaban? Acercaban su sed. ¿Qué más acercaban? Acercaban su amargura. ¿Qué más acercaron? ¿Qué más acercó Moisés? O sea, me estoy anticipando a los 40 días de Moisés. ¿Qué acercó Moisés a esas aguas? ¿Qué tenía que acercar a esas aguas Moisés? Tenía que acercar las raíces, las nuevas raíces, lo que Dios estaba poniendo de raíces ahí, para que ellos que sean árboles plantados y para que sus corrientes sean corrientes de jubileo, y para que su corriente de jubileo lo que le estaba diciendo es, hey, yo no vine a satisfacerles la sed, lo que les estoy dando es la posición de ser mi heredad y de ser heredad, para que esa sea la que sigan llevando. Pero el sonido del jubileo, ellos no lo tenían, no lo entendían. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué se hace con el sonido del jubileo? No solo le deja pagar. El sonido del jubileo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, es una posición, es tu heredad, es tu territorialidad. Y mi territorialidad tiene dos cosas. Mi territorialidad tiene porción, tiene territorio, pero también tiene corrientes de agua. ¿Ah? Y esa agua de espíritu, esa agua de vida, lo que te está diciendo es, vuelve a las raíces, saca esas raíces viejas, toda esa amargura que ha salido, todos esos alejamientos, todas esas separaciones de estos días,
Por favor, no acalles la voz del jubileo. La voz del jubileo debe continuar, porque la voz del jubileo es para que las raíces vuelvan a su lugar. ¿A dónde vuelven las raíces a su lugar? Vamos al libro de, ahora sí vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Dice, desde el verso 1, Ezequiel 47:1. Después me hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaba aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que era del oriente, y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordero en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. El agua era hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví aquí en la orilla del río, muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá por todo por donde pase el río. Junto a él se pasarán los pescadores y desde Engadi hasta el Englaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salir. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Entonces, ¿qué es un árbol plantado junto a las corrientes? Marquito, una pregunta. Adri. La última frase dice sus hojas para sanar o para libertad o para jubileo. Para sanar, para sanidad. Ok, gracias Marquito. Ajá, para sanidad. Entonces, lo que le hago caer en cuenta es justo el último versículo. Porque ¿de dónde fluyen las aguas? Las aguas fluyen del santuario. ¿Ya? ¿Qué es el santuario? El santuario es la unidad de las dos tiendas. ¿Sí? Ahora esas aguas, ¿qué hacen? ¿Para qué son esas aguas? Esas aguas son para plantar, pero también son para jubileo. ¿Cuál es el jubileo? El jubileo de estos árboles, el jubileo de estas aguas es vuelvan a la porción. ¿Cuál es la porción? La porción es la territorialidad y la territorialidad está marcada por dos cosas, como decíamos, por la tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra del santuario y por el agua. ¿Cuál es el agua? El agua es el Yobel, el agua es el jubileo. Entonces, el agua, ¿por qué? Porque lo uno afecta, como usted ve, afecta al fruto, pero todo esto
¿El jubileo a dónde afecta? El jubileo afecta a las raíces. Entonces, esto es lo importante. Si el jubileo afecta a las raíces van a ir al jubileo y el jubileo va a ir al santuario, a las aguas correctas, a la vid verdadera. Y de eso se va a transformar, claro, y se transforma en hombres y mujeres. ¿De qué? De santuario. Entonces, ese santuario y ese jubileo, lo que estaban haciendo esos 40 días era sanando el santuario, sanando a esos árboles que estaban secos, sanando a esas mujeres que estaban divididas, sanando esa división, sanando esas raíces de amargura, sanando esas Marías, como decíamos, sanando a esos, a ese Leví, a ese Merari, sanando a esa extranjería, sanando a esa multitud de lenguajes, sanando a esa multitud de aguas, sanando esa multitud de confusión, porque no se olvide que en dónde está asentada Babilonia. Babilonia está sentada en aguas. Entonces, ¿en qué tipo de aguas? El tipo de aguas es amargas. Entonces, el jubileo, ¿qué es lo que hace? El jubileo le está sacando, el jubileo no está sacando de Babilonia, el jubileo lo está sacando de esas aguas amargas, no lo está sacando a nosotros una sanidad, sino que esto es un asunto de raíces. ¿Por qué? Porque las raíces, se da cuenta, las raíces sin jubileo, ¿qué pierden? Pierden 50 años de su vida, pierden 50 días, pierden tiempo, pierden agua, pierden sanidad. Entonces no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo tanta sanidad cuando Dios nos está dando tanto jubileo para dar tanta sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el jubileo? El jubileo es la posición y la heredad. Entonces, el jubileo llama a la territorialidad. ¿Qué dice el jubileo? ¿Qué es lo que tiene que decir el jubileo? El jubileo tiene que decir que mis raíces, ¿tengo yo raíces? Tengo raíces en las corrientes de las aguas del Señor. Tengo raíces en el santuario. ¿Qué ha pasado con las raíces de mi santuario? ¿Qué ha pasado con las raíces de los santuarios de cada uno de nosotros? ¿Cuánto tiempo tienen nuestros santuarios? A ver, las raíces de nuestro santuario, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo verdad, tiene? yo siento que fui desarraigada y plantada junto a corrientes de agua. Ya. Las raíces. Vamos con las raíces para que entienda el jubileo, lo que le estoy diciendo, el jubileo, la territorialidad y las raíces. Las raíces de jubileo. ¿Cuánto tiempo han perdido las raíces de jubileo en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo? En mi caso, 60 años casi. 60 años, ya. 60 años. ¿Cuánto tiempo han perdido las raíces de jubileo? ¿Se da cuenta? Entonces, usted se daría el lujo de perder las raíces de jubileo. ¿Qué pasa si pierde las raíces de jubileo? No sé si me explico. Si perdemos las raíces de jubileo, perdemos la territorialidad. Perdemos, ¿qué más? No estoy dispuesta a perder la posición. Exacto. Se pierde. A ver. Nuevamente aparecen las raíces de amargura. Esa es la situación. No podemos darnos el lujo de perder las raíces de jubileo, porque el rato que se pierda las raíces de jubileo, se daña la territorialidad. 1. Se daña la sanidad. 2. Se daña, ¿qué más? Murmuración. Se daña el fruto, por eso se daña el fruto, se dañan nuestros hijos, se dañan nuestras familias, se daña todo, porque ¿qué vuelve a aparecer? Vuelven las raíces de amargura, vuelven las aguas amargas,
y vuelve un santuario sin raíces. Entonces, nosotros como santuario, ¿tenemos raíces de jubileo? A eso voy. Sí. ¿Ya? Entonces, Dios, ¿cuánto? Es que no sé si me explico de lo que estoy hablando. Todavía me falta la frase para condensar esto. La frase para condensar es, el jubileo tendría que ser nuestros 50 años de raíces correctas. Ahí sí. Pero ¿quién tiene 50 años de raíces correctas? ¿Quién tiene 50 años de raíces correctas? ¿Quién tiene 50 años de raíces correctas? Como congregación, como cristianos, aquí en Ecuador, ¿quién tiene 50 años de raíces fuertes, de raíces de jubileo? ¿Quién tiene? Como Casa del Dabar, ¿tenemos 50 años? No tenemos 50 años. Como generaciones, ¿tenemos 50 años? No tenemos 50 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le falta raíces, a eso voy. Si no tenemos raíces, o sea, si nos falta raíces, exacto, esa es la palabra. Ahí me quiero expresar. Nos falta raíces. Nuestras raíces, ¿cuánto tiempo tienen nuestras raíces cristianas, Sergio? ¿Nos faltan raíces? Sí. ¿Nos falta raíces mía? Sí, 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 sí. Entonces, Diría que desde hace 6 años están creciendo las raíces. exacto, eso le digo. Como Casa del Dabar tenemos 6 años, ¿sí? Pero Dios nos da cada año, nos da raíces de jubileo. Ahí sí tal vez. Amén. ¿Qué hemos hecho con nuestras raíces de jubileo en un año? ¿Qué hemos hecho con nuestras raíces de jubileo en un año? Las hemos acercado al jubileo, las hemos acercado a las aguas. ¿Qué hemos hecho? Entonces, ¿qué hemos hecho como árboles? Y bueno, ¿qué hemos hecho? Como raíz está fuerte. ¿Qué hemos hecho como santuario? Como santuario nos hemos acercado al jubileo o nos hemos alejado del jubileo. Entonces, como santuario, nosotros queremos acercarnos a una posición, a una heredad, o queremos acercarnos a un posicionamiento. Entonces, el que no tiene jubileo, o el que tiene el jubileo, y el que tiene la raíz de jubileo y pierde la raíz de jubileo, es porque, o bien porque la raíz de amargura es muy fuerte, o porque no tiene el sonido del jubileo. Porque el sonido del jubileo siempre, ¿qué le está diciendo? Entonces, ¿qué dice el sonido del jubileo? El sonido del jubileo le dice, confía en el Señor. Entonces, ¿qué es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar en el Oír Señor? siempre las raíces de jubileo. Gracias. Por Dios, eso es lo que es. Confiar en el Señor es volver a las raíces de jubileo. Y las raíces de jubileo, ¿qué es volver a las raíces de jubileo? Volver a las aguas de jubileo, al territorio de jubileo, pero sobre todo al santuario de jubileo. Ahí sí. Y extender las raíces a las corrientes de agua. Por Dios, exactamente. Entonces, si yo tengo raíces de jubileo, ¿qué tengo que hacer con las raíces de jubileo? Tengo que extenderlas. Entonces, ¿qué es la evangelización? La evangelización dice, me seréis testigos del jubileo. ¿Sí? Entonces es extender las raíces de jubileo. Amén. Extendiendo mis raíces de jubileo. Entonces, se me fue la idea, pero volvemos. ¿Qué es confiar en el Señor? Volver a las raíces de jubileo. Entonces ahí voy. ¿Qué les estaba diciendo? 40 días. Entonces ahora, ya hemos visto años anteriores, pero ahora tenemos que darle raíces. Tenemos que darle raíces. Entonces,
todos los años, 40 días se va el Moisés, ¿no es cierto? Y 40 días ellos se quedan acá abajo, digámoslo así. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Confíen en Dios, confíen en mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? ¿Por qué? Porque Dios es porque Dios es mi corriente de jubileo, porque Dios es mis aguas de jubileo. Mi sonido de jubileo. Porque Dios es mi sonido de jubileo, porque Dios es mi heredad de jubileo, porque Dios es mi porción de jubileo, porque Dios es ¿qué más? Y con todo esto, si es así, pues, ¿qué está pasando con esas raíces? ¿Qué está pasando en el santuario y en la tienda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las raíces del santuario? Ahí vamos. Ahí, entonces, ahí es la otra pregunta. ¿Cómo están las raíces del santuario, mía? Las raíces del santuario. ¿Quieres mencionarlo? ¿Cómo están las raíces del santuario? Las raíces de mi santuario. Pero el santuario ya es de hembra y varón. Pero no hay raíces. Entonces, ¿qué están pidiendo tus raíces del santuario? Eso es lo que voy. Sí, el sonido de jubileo, ajá, para ser plantadas. Sí, sí, Están sí. pidiendo extenderse. Entonces, Sí. el santuario tiene raíces. Eso es lo que está diciendo aquí. El santuario tiene raíces. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pidiendo el santuario? ¿Qué está pidiendo tu santuario, Sergio? Por favor, saquen esas raíces viejas, está pidiendo el santuario. ¿Sí? Saquen la amargura y Entonces, vuelvan a Dios, tener hojas de sanidad, creo yo. Creo que eso es lo más fuerte en mi caso. por eso Dios les dijo, vayan al santuario. Entonces, al decirles eso, les dio todo el sonido del santuario, todo el sonido de todos los días de esa corriente, todo el sonido del jubileo todos los días por 40 días y diciéndoles, confíen en mí. Pero ellos, ¿qué decían? ¿Qué decían ellos? No queremos no queremos salir de nuestras raíces. No, yo me voy a meter en las raíces de la tienda del otro. Yo me voy a meter en la otra tienda. Yo me voy a la otra tienda. No, en la tienda está mi amigo, en la otra tienda está mi otro amigo, allá está mi vecino, allá está con el que compartía los puerros, allá está con el que me llevaba bien, allá está con el de al lado, allá están mis amigos, mis vecinos y todos los demás. Pastor, una pregunta. Durante mi tiempo del COVID, a mí me dio Éxodo 23, 25 y 26. Y ahí dice, el Señor quitará toda enfermedad en medio de ti y completará el número de tus días. ¿Se refiere a estos sonidos de jubileo? Mire. ¿Son sonidos de jubileo? El Señor el Señor, vuelva a mencionarlo, Lina, ¿el Señor qué? En Éxodo 23, 25 y 26 dice, serviréis al Señor Jehová tu Dios, y Él bendecirá vuestro pan y vuestras aguas. Quitará de en medio de ti toda enfermedad. No habrá... Mire, exactamente, toda enfermedad. ¿Qué se necesita para la sanidad? ¿Qué se necesita para quitar toda enfermedad? ¿O qué se requiere para la enfermedad? Para la enfermedad se requiere una raíz, pues. Hojas y raíces. Exacto. Entonces, toda enfermedad, la enfermedad de Egipto está enlazada con la raíz de Egipto. La sanidad de Dios está enlazada ¿con qué? Con la raíz de Dios. Pero la raíz de Egipto, ¿qué es? La raíz de Egipto no es Yobel, no es jubileo, sino por el contrario, ¿qué le dice? En lugar de decirle jubileo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo 400 años, le está diciendo, quédate como, ¿cuántos años tienes? Le está diciendo, tienes, a ver, déjeme ver la menor, le está diciendo, tienes 20 años, le está diciendo, ya tienes 30 años, le está diciendo la raíz de Egipto. Le está diciendo, ve, ya tienes 20 años y no has hecho nada. Ve, ya tienes 15 años y deberías tener ya
lo que les dicen sus papás y sus mamás. Cuando les dicen eso, ya tienes 20 y no has hecho nada, ya tienes 30 y no has hecho nada, ¿a dónde le está hablando? Le está hablando a sus raíces. Pero Dios, ¿qué le dice? ¿Sí? ¿Me explico? Le está hablando a su santuario, le está diciendo, y no ha pasado nada. Cuando usted le dice a Dios lo mismo, entonces Dios, ¿qué le va a decir? Oye, ¿estás enraizado? Qué buena pregunta, qué buena acotación para desarrollar. Entonces lo que le va a decir es, estás enraizado. Y el momento que estás enraizado, atado, paralizado con la amargura, obviamente estás enfermo. Y tu sanidad lo que está pidiendo es, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde están tus raíces? Porque ¿cómo es la raíz la raíz de un niño? ¿Cómo es la raíz de un niño a la manera de Dios? No le dice cuántos años tiene. Le dice, estás volviendo a tu tierra, estás volviendo a tu niñez. Y luego no le dice, oye, ya eres joven, ya deberías estar haciendo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el Yobel de Dios? ¿Qué le dice el jubileo? Oye, eres joven, tú eres el fuerte, tú eres el que prevaleces. ¿Mm? ¿Qué le dice a un hombre de 30 años el jubileo, la raíz del jubileo? Oye, vuelve a la sanidad, vuelve a la posición, vuelve al caminar. Pero ¿qué vuelve le a ser niño? Vuelve a la posición. Pero ¿qué le dice la raíz? ¿Qué le dice la raíz de esas aguas viejas? ¿Qué le dice? Oye, no puedes salir de eso. No puedes salir. Oye, tienes que estudiar. Oye, tienes que conseguirte un marido con dinero. Oye, tienes que estudiar en la mejor universidad. Oye, tienes que conseguir dinero a como de lugar. Pero ¿qué le dice la raíz del jubileo? Oye, yo te puedo sanar de eso y de otro y de más y de otras cosas más, porque el jubileo te dice vuelve a la posición, vuelve a la heredad y cuando tengas posición y tengas heredad, lo tienes todo. No sé si me explico. Entonces, ¿qué tenemos que sanar? ¿Qué le dice? ¿Cuánto? Entonces vamos ahorita, la casa del Dabar, 6 años, usted 20 años de cristiano, ¿y qué le está diciendo el jubileo? ¿Qué le está diciendo? Vuelve a caminar. ¿Qué le está diciendo? Vuelve a ser santuario, vuelve a ser sanidad. Levántate, levanta la cabeza. Levanta la cabeza. ¿Y qué les dijo Cristo Jesús? Cuando ellos decían, oye, Cristo Jesús, queremos a Jerusalén. ¿Qué les dijo? Oye, tienes que caminar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. Porque ahí está el jubileo, extender las raíces. ¿Pero qué raíces estás extendiendo? ¿Qué raíces estás extendiendo? ¿Ah? Dígame. Ahora sí necesito que me abra las cámaras y los micrófonos para que vea qué raíces está extendiendo. ¿Qué raíces negativas están extendiendo mía? Por aquí les tenía anotadas. Les tenía anotadas para... La raíz del no puedo, la raíz del no tengo. De cosas inconclusas. La raíz del inconcluso. Me volveré a equivocar. Eso es una plaga, exacto, no soy cabeza. Eso es enfermedad, eso no tiene sanidad. Eso, la raíz del que no tengo por qué, que no me voy a enfermar del COVID. Hasta el COVID sirve para traer sanidad. ¿Y cuál es la sanidad? Extender las raíces correctas. Extender las raíces correctas extender las raíces correctas de una mujer que tenga 60 años. Significa que ella se va a extender, pues. No extender la raíz de una mujer, las raíces incorrectas de una mujer de 20 años, no se extienden ni a la esquina.
Porque sigue ahí atrapada en esas raíces, sigue atrapada en ese santuario viejo, sigue atrapada en las mismas enfermedades de su casa, sigue atrapado en su esposo, sigue atrapado en sus papás, sigue atrapado en su metro cuadrado, sigue atrapado en su trabajo. Eso es lo que le estoy diciendo. Sigue atrapado, sus raíces le atrapan en trabajo, en sus casas, con esposos, con todos. Entonces, no apague la voz del jubileo. La voz del jubileo, ¿qué le dice en cambio? Extiende tus raíces, extiende tus raíces. ¿Cuánto tiempo tienen sus raíces? Las de una... Perdón que le... Adri, dígame. Ahí es cuando tiene sentido cuando habla en Isaías que dice, mujer, extiende tu carpa. Claro, al decirle su carpa, ¿de qué está hablando? No tiene santuario, pero el que tiene carpa puede tener santuario, y el que tiene santuario tiene agua, y el que tiene aguas tiene raíces. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Las raíces son la equivalencia a su edad. Pero si usted a los 40, 50, 60, lo que sea, se siente vieja o se siente inútil, significa que hay raíces viejas e inútiles que no le permiten tener la sanidad que le está ofreciendo Dios a través del jubileo, a través del extenderse y a través del caminar, a través del sanar, como dice, sanar de la enfermedad, porque el que está plantado lleva sanidad y lleva fruto. Entonces, Adri, sigamos con Adri. ¿Qué raíces viejas que están ahí atrapadas y qué raíces nuevas hay que extender? Las continuas dependencias del dinero que no es de santuario. Amén. Eso es un tema familiar feísimo. ¿Y el jubileo qué le está diciendo? Dios es tu producción. Saca esas raíces, vuelve a tus raíces. Ha pasado por lo menos 40 años y no ha pasado nada con esas raíces viejas. Y sin embargo, las raíces siguen ahí hablando fuertes, las raíces del Señor, para poner raíces y dejar raíces y poner una confianza de ser plantada en esas raíces. Y en este año, todavía más de Shemitah. ¿Quién más? Natalie, ¿qué dicen las raíces viejas? ¿Y qué dicen las raíces de jubileo? Las raíces viejas dicen dejar de depender de la familia para depender solo de Dios. ¿Y las raíces de jubileo qué le dicen? Que el Señor de Él dependo, que Él es mi proveedor, mi sanador. Él es todo. Él es el que yo debo primero. Pero requiere de santuario y requiere de agua y requiere de aguas de corrientes de jubileo. Eso, si ve, eso es lo que Dios nos dio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Las cosas fuertes de este jubileo y de su sonido. Amén. Y de lo que está haciendo. Rocío, las raíces viejas para seguirles quemando. ¿Qué raíz vieja que se quema, se desarraiga ahora? Las del pasado, Pastor Marquito. Ya, ¿y la de jubileo qué le dice? Que soy árbol, que tengo extensiones y que tengo ¡Aleluya! Que está poniendo raíces correctas. No es en balde lo que está haciendo. Y esas raíces cada vez van a ser más, van a sonar más fuerte. ¿Sí? No es en vano lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque son raíces. Marcela, ¿qué raíces viejas hay que romper? Bueno, yo las raíces viejas que las estoy rompiendo y dejando son las de temores, todavía de
cosas también del pasado que todavía puedo a veces arrastrar y también a veces de amargura, Marquito, raíces de amargura que hoy quiero romper, desarraigar y sacar así. No más. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice la corriente? ¿Qué le dice las raíces? ¿Qué le dice el jubileo? Que se oye, o sea, que mis raíces son, que están ahí en las corrientes de aguas de Dios y que tengo esa sanidad en Él con su, porque soy árbol y tengo sus hojas que son de vida, de sanidad. Más importante, nosotros somos árboles. Usted es santuario, usted es fuente, usted es mujer. ¿Recuerdan cuándo fue el pasaje de la samaritana y de Jesús? ¿Cuándo fue? ¿Sabe cuándo fue? Le voy a invitar el martes. El martes vamos a leer. Hoy ya sabemos lo que es el jubileo, lo que son las raíces. Ahora mire la voz del jubileo, justo cuando se encuentran la samaritana y Jesús. Y el día más Nos quedamos sin internet. ¿sí recuerda? Entonces, por eso hemos predicado, hemos comentado con respecto, pero le faltaba con respecto a la mujer samaritana en el pozo y Cristo diciéndole, ¿qué le decía Cristo Jesús? ¿Qué le dijo? Tengo sed. Y después le dijo, yo tengo la corriente. Hemos predicado y predicamos el año anterior y de paso quiero a ver, de paso, si usted recuerda el año anterior que predicamos con respecto a la samaritana, hacíamos mención que estábamos en un tiempo de cisma, pero más importante que eso, estábamos en un mes, en el mes de jubileo, en un mes de sonido de jubileo. Así que eso es lo que le vamos a darle énfasis y va a ver cómo, lea por favor, pero ahora dele el énfasis de jubileo y va a ver cómo las cosas tienen y dan una dimensión, un giro completamente de jubileo del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de esa realidad, a través de esa bendición que tenemos en la palabra, nosotros podamos ver. Ya hemos visto, y ahora nuevamente, lo que en la tienda, en Éxodo, ellos pasaron para de nuestra tienda sacar, pero también seguir poniendo por obra, poniendo por práctica las cosas que tenemos, cómo es el acercarse, cómo son esas aguas, qué son esas raíces que tenemos que sacar, cuáles son nuestra verdadera sanidad, cuál es nuestra porción, dónde está nuestro afirmarnos y podamos transformarlo, como decíamos, en oración. Amén. ¿Alguien más tiene alguna raíz que necesitemos cortar? Como Casa del Dabar, ya tenemos algunos años, pero siempre necesitamos extender nuestras raíces. Así que extendamos nuestras raíces en este tiempo, pero nuestras raíces correctas. Yo, Pastor Marquito. Carmen Gómez, dígame. Buenas noches, Pastor Marquito. Yo quisiera, o sea, ¿cómo le digo? Tratar de olvidar el pasado,
todo, o sea, todas las cosas malas que me ha pasado en la vida, porque han sido muchas. Eso Gracias. quisiera, pastor. Carmita, yo bendigo porque usted tiene una tienda en su propia tienda Amén, pastor. y esa tienda tiene raíces profundas, raíces de Dios, que esas tienen que ponerse sólidas y fuertes. Las raíces del jubileo, porque por cada vez que aparecen las otras pequeñas raíces, esas raíces de amargura, esas raíces de tristeza, que le dicen quédate, las de Dios siempre le han dicho lo que Carmita es y por qué Carmita y sus hijos siempre han salido adelante. Amén, ¿Por qué? pastor, gracias. Porque ellos le están diciendo, ¿qué le están diciendo? Vuelva a su santuario, Amén. vuelva a su jubileo, vuelva a sus aguas verdaderas, vuelva a su tierra, a su posición verdadera y no se deje atrapar por un territorio que no tiene la sangre de Cristo Jesús. Porque la tierra que no lleva el Adamá, esa lleva raíces viejas y esa nos ha querido atrapar. Lo que llamamos nosotros hasta a veces nuestra propia casa, tiene esas raíces viejas que nos quiere atrapar, nuestros terrenos nos quieren atrapar. Pero Dios nos ha dado justamente esta tierra para nosotros extender la libertad de que nosotros volvamos a darles el agua correcta, ¿sí? Y Amén, seamos, pastor, gracias. y seamos como esa mujer samaritana que Cristo Jesús le dijo, has tenido 5 maridos, pero no has tenido posición. Pero hoy vuelve a las corrientes de agua, hoy vuelve a las raíces verdaderas, porque mis raíces, esas son las que a ti te van a dar nuevamente el sentido de ser mujer. Y no solo de salir adelante ante una situación, sino dejar raíces correctas. Entonces, todos los días usted tiene el agua de vida del Señor y todos los días tenemos el legado de decir, ¿en dónde que Dios me dio este día? ¿En dónde están mis raíces? Y si mis raíces están en el Señor, pues esa es la que les estoy dejando a mi tierra y a mis hijos. Y si estoy seguro de que esa le estoy dejando, pues en el nombre de Cristo Jesús, esas siguen trayendo sanidad. Amén, Entonces, pastor Marquito. amén. Entonces, Amén. esa es la responsabilidad que todos los días nosotros sabemos qué raíces recibimos, pero qué raíces nosotros dejamos. Yo te pido perdón, Padre, porque nos dejaron raíces viejas y porque nosotros extendimos raíces viejas y porque nosotros en el nombre de Cristo Jesús nos extendimos hacia raíces viejas, buscando, Dios de los cielos, una confianza que ni el dinero, que ni las posiciones nunca darán, porque la verdadera confianza está en nuestra raíz, en nuestra semilla y en nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, en nuestra vid verdadera. Y por eso hoy yo bendigo, Padre, porque nos diste Pentecostés para darnos las raíces con el sonido de jubileo. Y desde hoy, Señor, yo bendigo porque cada día esas han prevalecido. Por eso estamos con vida. Por eso somos varón y hembra, por eso somos santuario, por eso tenemos pacto y por eso tenemos estos 40 días y por eso tenemos una tienda donde transformar. Y esta tienda, Señor, que se llama casa de oración, casa del lavar y mi propio santuario, tiene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, raíces de jubileo. Y a ellas volvemos y ellas las bendecimos, porque, Señor, esas las que desde la casa del lavar se han extendido desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el resto del mundo. Y bendecimos, Señor, que esas se extiendan también ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Ya sabemos qué es el jubileo entonces. ¿Quién podría dar un concepto del jubileo? No es tan fácil, ¿no? Pero
El jubileo es dejar que, o es darle, ¿cómo se? Bueno, el jubileo siempre dice, vuelva a la territorialidad de las aguas de vida, de las aguas del espíritu, del territorio de la vid verdadera. Vuelvan a su verdadera heredad, vuelvan a su verdadera posición. El tema de esta prédica, pues, el sonido del jubileo, sonido de jubileo, sonido de raíz. Para dejar, sonido de jubileo, sonido de jubileo y extensión de nuestras raíces verdaderas. Amén. Jubileo y Gracias, María. extensión de nuestras raíces. Recién estamos empezando a extender nuestras raíces, así que extensión de nuestras raíces. Bendiciones. Vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas, ¿les parece? Padre, bendito a esa primogenitura de espíritu que se llama sacerdocio, que se llama levitas con primogenitura, que se llama santuario, que se llama multiplicación y bendición de santuario, que se llama sanidad, que se llama vencimiento a las plagas y que hoy, Señor, lleva un nombre que se llama rompimiento de esas raíces de Egipto, porque ninguna de esas raíces de Egipto llevarán o continuarán con nosotros ni con las amarguras viejas, sabiendo que hoy en el nombre de Cristo Jesús tenemos una raíz de jubileo que nos dice, vuelvan a su heredad, vuelvan a su posición, vuelvan a ese espíritu, vuelvan en el nombre de Cristo Jesús a la sanidad del fruto y a la sanidad del sonido de las hojas, que eso pertenece a la sanidad de los primogénitos, de las primicias. Bendecimos los diezmos y las ofrendas con sonido de primogenitura, con sonido de raíces, con sonido de fruto y con sonido de sanidad cada mes y cada tiempo que el Señor lo ha dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. ¿Alguna Amén. pregunta? Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches para Una todos. linda semana. Bendiciones el día.